Buenas noches, momento clave en la política provincial y nacional. Está pasando de todo el tiempo. Arrancamos con un número de candidatos a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. Hay muchísima información para desarrollar que lo vamos a dejar para el cierre del programa. ¿Por qué les digo esto? Porque había una grilla de candidatos, estamos hablando del cierre nacional que hubo este fin de semana, las listas de diputados de Parlasur. Hay cambios, hay listas que no daban los avales, que al final parece que dan, hay otras que se habían presentado y a último momento se están bajando. Bueno, mucho movimiento. Además hay para analizar los nombres que se cerraron a nivel nacional, los que aparecieron en las listas provinciales, que a alguno puede haber sorprendido, a otro no, y lo que está por definirse en la justicia chubutense para las elecciones del 30 de julio. Así que ese material, que es bastante, que vamos a tratar de dosificarlo y de aprovecharlo al máximo, lo dejamos para el cierre del programa a todos aquellos interesados con los datos de último momento. Dicho esto, estamos en una época, les decía, muy importante de presentación de las caras, de las figuras que van a ser candidatos, en este caso, para la elección del 30 de julio. Ustedes saben que tenemos que dividir la información electoral. La del 13 de agosto, las PASO, son categorías nacionales. El 30 de julio, antes de las PASO, 2 semanas antes, hay una elección provincial, que dicho sea de paso, les recuerdo, dentro de 2 semanas, el 12 de julio, es el gran debate de los candidatos a gobernador por esta pantalla. En este mismo horario, desde Comodoro Rivadavia, vamos a estar participando allí, coordinando y conduciendo ese debate. ¿Dónde va a estar? Una de las personas que nos está acompañando en este momento, porque tenemos hoy un programa con 2 fórmulas completas de gobernador y vicegobernador, o gobernadora y vicegobernadora, que es el caso que me trae aquí para saludar a mis 2 invitadas, la única fórmula femenina en esta elección del 30 de julio. Estamos hablando del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Emilce Saavedra, candidata a gobernadora, y Julieta Rusconi a vicegobernadora. Gracias por venir a las 2. Buenas noches. Gracias a ustedes. La única fórmula femenina y feminista, además. Ahí ¿no? está. Una cualidad que no tienen los otros candidatos. Una fórmula femenina y joven. Además, muy joven, sí, además. además, ¿no? sí, además. Porque estamos en esta etapa de presentación de ustedes. Bueno, Emilce, viniste alguna vez al programa, en otra elección, categoría nacional, más joven todavía en aquella época. Pero bueno, cuéntenos un poco a la gente quiénes son ustedes, cuál es su historia, para que las conozcan antes que nos pongamos a hablar de la campaña y de la política en sí, digamos, ¿no? Bien. Sí, bueno, nosotros en esta instancia también una cuestión que viene pasando con el Frente Izquierda Unida, que es la primera vez que nos presentamos con esta fórmula a la gobernación. Bueno, es la primera vez también que nos presentamos en Comodoro, por ejemplo, para la intendencia, al Frente de Izquierda. Entonces creo que son cuestiones importantes, ¿no? Sobre todo porque nuestro programa habla también de las luchas a las que representamos, las que estamos acompañando, que son de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Bueno, yo me quiero meter ya de lleno, que vos me preguntaste sobre mí. No, yo soy técnica en turismo, egresada de la Universidad Pública. Me parece una cuestión también importante teniendo en cuenta cuál es la prioridad que le damos a la educación pública, ¿no? Porque sé que los otros candidatos son egresados o titulados de universidades privadas, me parece que es un detalle no menor. Yo toda mi escolaridad y mi educación universitaria la tuve acá en la Universidad San Juan Bosco, en la nuestra. Soy docente auxiliar en las cátedras de Sociología e Introducción al Turismo en la universidad. Bueno, soy feminista desde que empecé a militar, ya hace más de una década, desde muy chiquita. En la ciudad arranqué acompañando casos de violencias de género, lo sigo haciendo, porque me parece que también hay una cuestión de ausencia estatal que no hace estas cosas, entonces que obliga también un poco a las organizaciones feministas a tener que hacer ese rol, ¿no? De acompañar, de que te tomen la denuncia, porque otra de las cosas que siempre denunciamos a las comisarías, en todas las comisarías, que no te toman la denuncia. Si no vas con alguien que puede dar la cara y que puede levantar la voz de alguna manera y pelearse con todos los policías y con todas las comisarias que hay ahí, es difícil que se haga. Entonces, un poco esa es mi actividad. Bueno, en tu caso de Comodoro Rivadavia, porque Comodoro. Julieta sos de Madryn, ¿verdad? Sí, en realidad soy de Bahía Blanca. Ajá. Y hace ya casi 20 años que vivo en Puerto Madryn. Yo todavía estoy estudiando el profesorado de educación para educación secundaria, pero bueno, ya hace varios años que estoy trabajando. Soy delegada de ATECH por la Escuela Municipal de Pesca y formo parte, obviamente, del Partido Obrero desde hace unos años y también de un frente sindical dentro de ATECH. ¿Primera ¿no? vez que sos candidata a algún Primera cargo? vez que soy candidata en este caso. En las elecciones pasadas fui como senadora suplente. Ah, bien.
Bien, bien, Sí, bueno. sí. Así que fórmula, a ver, ¿qué es esto de fórmula feminista? Para ya empezar a meternos en los temas de campaña que son los que ustedes, la agenda que ustedes plantean. Hay una agenda general que hablamos con todos los candidatos, pero lógicamente que cada propuesta tiene su propia mirada de los problemas que la gente tiene. Ustedes quieren instalar, por supuesto, lógicamente, llevar a la agenda la discusión de las mujeres que vos lo estabas recién planteando, ¿no? Totalmente, creo que nosotras dos somos las únicas que estamos en las movilizaciones acompañando los 8 de marzo, los 3 de junio, los 25 de noviembre. Digo, seguimos luchando por unos derechos que todavía para las mujeres implica la vida misma, ¿no? No es solo combatir la violencia, sino pensar en cómo evitamos los femicidios, que creo que es una de las grandes deudas que tiene el Estado, bueno, nacional y el provincial también para con las mujeres, ¿no? Esto de no poder garantizar, yo decía, lo de la denuncia. El primer paso que tiene que hacer una mujer que es violentada por alguien. Ir a la comisaría y denunciar, eso no se está garantizando. Después todo el largo camino burocrático donde el Estado tampoco tiene una red de contención o de articulación para pensar que todo ese camino burocrático que tiene que hacer una persona que sufre violencia para poder evitarlo, ¿no? Para poder hacerlo más sencillo, para poder llegar también a un juicio, una condena justa. Digo, creo que todas esas cosas que están faltando es un poco por lo que salimos a las calles Faltan nosotros. políticas de Estado para abordar ese tema, digamos. Total. Falta recursos también, ¿no? Porque todos sabemos del ministerio que ha creado este gobierno de Fernández a nivel nacional y cómo eso también se replica en las provincias y en los mismos municipios, pero la realidad es que faltan recursos, falta disponibilidad económica para que los centros, por ejemplo, se puedan llevar adelante. Porque podemos armar un montón de edificios, pero si adentro no hay nada, son ministerios de cartón. Entonces, las políticas tienen que ir acompañadas de una administración económica que valga. Y el gobierno actual, por ejemplo, hace agua. Claro, ¿sí? porque justo el gobierno destacaba de este último presupuesto, me acordé ahora cuando te escuchaba, que aumentó el presupuesto en materia de género, como una de las cosas que destacaba de sí mismo, digamos. Ustedes Claro, dicen, pero después cuando lo llevamos a cada municipio nos damos cuenta que son cifras irrisorias, 8.000 pesos al año, por ejemplo. ¿Y qué se hace con eso? No hay disponibilidad, o sea, también hay una cuestión de una intencionalidad política, ¿no? O lo mismo con la ley del aborto legal seguro, ¿no? Sí, está la ley, pero también cuando las mujeres van a los hospitales o van a los centros de salud se encuentran con que faltan los materiales y inclusive aparece la cuestión clerical, que eso no es menor, o sea, nosotros también tenemos Sigue eso estando. como consigna, una separación de la Iglesia y el Estado, porque inclusive los casos de violencia muchas veces se dan estas cuestiones de revinculación, donde la misma justicia manda a que hagan algún tipo de charla, de reflexión en centros eclesiásticos. Entonces, ¿dónde está la independencia? No hay independencia, claro. y ahí hay un acuerdo claramente político, ¿no? hay una ley para trabajar con las víctimas de violencia de género, para que el Estado las acompañe, creo que está bajo la órbita del Ministerio de Familia, no sé si eso se está aplicando, si a usted le parece que se puede mejorar mucho, no solamente en destino de recursos, sino también desde el punto de vista legal, ¿no? De mejorar la legislación. Sí, tenemos la ley 26.485, que es bastante integral y que propone un montón de cuestiones progresivas, pero así como esa me parece que tenemos un montón de otra, porque en el país somos vanguardia en materia legal de derechos. El problema es que no se terminan aplicando. Justo como dice Julieta, no hay recursos destinados, no hay recursos económicos para aplicar esas leyes. La ESI, la de aborto, para combatir la violencia. Digo, no hay una decisión política de destinar fondos para que esas leyes se terminen de aplicar. La ESI, por ejemplo, en las escuelas, se da como un taller anual, pero después eso no les sirve a los pibes. Necesitamos que la ESI se aplique en todos los niveles y que sea también permanente, ¿no? Anual, que se pueda... Que sea transversal, que tengamos capacitaciones en servicio, que ahí también la ideología particular de cada profe, de cada maestra, maestro, se deje de lado, ¿no? Porque abogamos por una educación gratuita, de calidad y sobre todo laica. Claro. Ahora, pensaba también que la política, o la toma de decisiones, el nivel de la cúpula política sigue estando dominada por hombres. Digamos, es una lucha, se ha avanzado muchísimo, me parece. Yo noto mucha mayor presencia. Está bien que está el cupo, son leyes que han ayudado, pero ustedes son una muestra, por eso me parece lo de ustedes disruptivo desde la izquierda, de que ustedes tienen peso en las decisiones. En otros partidos, no sé, la pregunta sería cómo ven la presencia femenina en la oferta electoral, por lo menos lo que vemos aquí en la provincia del Chubut. Bueno, en principio creo que la fórmula que nos va a seguir acá en el programa me parece que nosotros consideramos que intenta un poco lavar la cara a esa cuestión, ¿no? Creo que pensar en poner a una mujer que también es parte de la comisaría, digamos, de la policía, que es parte también de todo ese sistema de violencias que ejerce el Estado, ¿no? Me parece que un poco poner una mujer porque sí no es la solución, ¿no? Pensar en las direcciones de mujeres que tenemos,
que sea mujer no implica directamente que vaya a defender nuestros derechos. Por eso yo decía, somos mujeres, sí, pero además, una fórmula femenina, pero además es feminista. Tenemos conciencia de clase, conciencia de género, y decimos concretamente de dónde sacar la plata para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Yo decía, bueno, tenemos leyes, la ESI, el aborto, para combatir la violencia, digo, un montón de leyes que las sostenemos porque las ganamos en las calles y porque seguimos en las calles, pero el problema es, siguen existiendo, las sostenemos. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la hacemos cumplir? O sea, ¿de dónde sacamos los recursos? Nosotros somos claros, nosotros decimos que no hay que pagar la deuda externa, ni la nacional, ni la de la provincia, que todos esos recursos se vayan a resolver los problemas estructurales como la educación, como la salud, como la violencia de género, como la falta de empleo en los jóvenes. Digo, pensar estructuralmente un cambio de fondo para la provincia en esta crisis que estamos atravesando, para nosotras parte de ahí. Claro. Bueno, las dos están muy vinculadas a la cuestión educativa. Me imagino que el tema de educación, que exista en la agenda de todos los candidatos acá, es inevitable porque es una preocupación de la ciudadanía. Ustedes deben tener una mirada muy concreta de cómo está la educación hoy y qué habría que hacer para cambiar la realidad actual, ¿no? Claro, todo está ligado igual a, como decía Emilce recién, ¿no? En el no pago de la deuda, que es una deuda que no se sabe tampoco muy bien a quién se le está pagando qué cosa. ¿La de Chubut, el Bocada, decimos, o la Chubut, nacional? no, hablo de Chubut Bien, por lo que tu pregunta de la provincia, ¿no? Ujú. Puntualmente, Arcioni en su momento dijo, nosotros honramos la deuda y la pagamos. Bueno, la deuda está totalmente ligada a las regalías petroleras y es como un cajero automático, ¿no? Entonces, el planteo nuestro es, toda esa plata de la deuda, más un aumento progresivo a los diferentes capitales que tenemos instalados en la provincia, porque no podemos mirar para otro lado en ese lugar, en el caso de Aluar, de las pesqueras, de los terratenientes, del petróleo, donde se llevan millones y millones sin que nadie controle, porque ahí el Estado también mira para otro lado, eso directamente tiene que ir aplicado a la sociedad. Entonces, con diversos planes, como por ejemplo la construcción de vivienda, ahí solucionás dos problemas, ¿no? Porque tenés la vivienda, que todos sabemos el costo exacerbado, que es que un salario no llega a cubrirse, bueno, más la cuestión laboral. Y en cuestión educativa es lo mismo, o sea, nosotros vemos como año a año, no solo, ahora estamos en el medio de una lucha docente por el salario, una lucha que hace ya 6 años que tiene de arrastre y que cada vez, entre los tarifazos, la inflación y las paritarias a la baja, se licúa más el salario docente y tenemos docentes que trabajan 2 cargos o al máximo de horas cátedra y así todo no llegan a cubrir las necesidades básicas. El salario docente está por debajo de la canasta familiar. ¿Es una cuestión de presupuesto o está mal gastado el presupuesto? Porque uno ve el número, el porcentaje, no parece, comparado con el resto de la provincia, un presupuesto bajo el educativo en Chubut, pero sin embargo uno ve lo que llega a los alumnos, que en definitiva son los destinatarios, y la duda que surge es si está bien gastada. No, en cuestión salarial, netamente salarial, nosotros tuvimos un congelamiento de casi 2 años. Ahí tenemos, eso es como algo que hay que recuperar, como decía Emilce, en la calle, o sea, peleándola. Pero después hay un porcentaje de aplicación de presupuesto en como arreglos que son también de maquillaje, ¿no? O sea, pintar la escuela, pero la escuela no tiene gas, pero está pintada. Y esto lo hemos visto año tras año, cuando en su momento a Sigudosa se le reclamaba por paritaria salarial y técnica el arreglo de 60 edificios, y hoy tenemos más de 100, más de 200 tal vez, ¿no? En donde los matafuegos están vencidos, donde los chicos tienen que ir rotando las clases, rotando los cursos por problemas de calefacción o que ingresan más tarde, la plata destinada a aquellas escuelas que tienen la copa de leche, ¿no? Que está el plan nutricional, que es un plan provincial que también adhiere a uno nacional, y sin embargo son 70 pesos por chico. Y vos, Juliet, entonces, va todo ligado, ¿no? En el caso de llegar a gobernadora, ¿vos cómo lo cambiarías esa realidad? En lo educativo, por ejemplo, en este caso. Bueno, nosotros sobre educación, yo estuve exponiendo ahí, los gremios de la educación hicieron una invitación a todos los candidatos a gobernadores para exponer las propuestas en torno a educación, y quiero decir en primer lugar que fui todavía la única, hasta ahora la única, en aceptar, en sentarme con ellos y plantear nuestra propuesta. Nuestra propuesta es bien integral, no sé si tenemos el tiempo para que te comente todo de nuevo. La idea es tocar varios temas, digamos, pero podemos apuntar a lo central. Digo esto porque es más integral lo que nosotros proponemos, ¿no? Porque nosotros escuchamos que hay candidatos que dicen, bueno, ¿no? Vamos a renunciar a nuestros viáticos, a las camionetas 4x4 y no sé qué más para resolver el problema de la escuela, para pintar la escuela, como decía Julieta. Y eso no es una solución de fondo. Nosotros creemos que los fondos para el presupuesto de la educación tienen que salir de varios lugares. El primer lugar es del no pago de la deuda, ¿no? Pensar cómo el salario de los docentes y de todos los trabajadores estatales se podría duplicar y hasta triplicar si dejamos de pagar la deuda. Es bastante concreto y para nosotros es una decisión política, digamos, dejar que frenar que esa plata se vaya al BOCADE, se vaya a los bonos, a las letras y a toda la deuda que tenemos y vaya a la educación.
Después, hay otra cuestión que nosotros también estamos planteando, que es un gran impuesto a los ricos, ¿no? Pensar en un impuesto que sea permanente y progresivo, no como el que propone el gobierno, el que propuso Máximo Kirchner, de un aporte solidario por única vez. Extraordinario. Digo, para nosotros tiene que ser un impuesto permanente y progresivo. A nivel nacional, en ese caso, digamos. A nivel nacional. Pero está bien, son propuestas integrales. No, pero porque para nosotros es un proyecto de país el que estamos pensando, claro. Y viene de la mano de eso, porque a nosotros nos parece que, así como el país le tiró la educación a las provincias, nos parece que el presupuesto educativo se tiene que nacionalizar, es decir, que se tiene que hacer cargo del Estado Nacional. Entonces, claro, pensar un sistema único, estatal, gratuito, y obligatorio sobre todo, tiene que venir con presupuesto nacional. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que aumentar inmediatamente al 10% la inversión educativa del PBI, ¿no? Bueno, ahora en su último año de mandato, Fernández lo que hizo es presentar un proyecto para aumentarlo al 8% de acá a 10 años. La escuela no puede esperar 10 años, tiene que ser un aumento inmediato. Pensar cómo, por ejemplo, el 30% del presupuesto nacional se destina a la educación. O sea, que la educación deje de ser una responsabilidad provincial, total, es un claro, planteo nacional. Claro. Sí. Bien, ese es un aspecto nuevo. Porque también hay una realidad, a ver, los tarifazos cuando nos llegan, no llegan de acá a 10 años. ¿No? Los consejos deliberantes en los distintos municipios o cuando se firman a nivel nacional ya tienen una fecha de aplicación. Entonces hay cuestiones, tanto en educación como en cuestión sanitaria, que se firman proyectos a largo plazo, que después viene otro gobierno y lo reformula y lo patea y así van pasando los años y no se termina de aplicar nunca eso, ni siquiera un porcentaje de eso, ¿no? Entonces las cosas, digamos, tienen que tocar fondo de una buena vez y que sea a favor de los trabajadores. Ahora quiero sumar más temas también en los minutos que tenemos. Sé que forma parte de la agenda de ustedes, del planteo de campaña, la cuestión de la minería. Acá también se cruza, me parece, con las campañas nacionales, porque todos los partidos, los candidatos tienen referentes nacionales, más allá de que hay una autonomía provincial, porque muchos de otras listas están diciendo, bueno, por más lo que piense el referente nacional que tenemos, define la provincia del Chubut. ¿Usted cree que está en juego este tema para estos próximos 4 años también? Sí, por supuesto que sí. En nuestro caso, en las diferentes listas a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional, nosotros siempre llevamos compañeros que son militantes y que son totalmente defensores de la cuestión ambiental, ¿no? De esta entrega de recursos que se intentó hacer acá en su momento y derivó en un chubutazo, digamos que lo ganamos en la calle, que Arcioni tuviera que derogar esa ley de zonificación minera, ¿no? Pero también lo vemos a nivel nacional, vos decías los diferentes candidatos y la alineación política, lo vemos a nivel nacional en Jujuy, sin ir más lejos, ¿no? Donde la entrega del litio va de lleno para ahí. Y ahí, ¿cuál es la línea política? Morales, que a la vez es el vice de Larreta, ¿no? Entonces, uno a nivel, cuando ve las cosas a nivel país o a nivel macro, después también logra asociar las diferentes políticas. Y ahí te das cuenta cómo determinadas cuestiones que parecen como soslayadas, no, en realidad están alineadas en un mismo proyecto. Y acá, tanto a nivel nacional, por el gobierno de Fernández como por la supuesta oposición que presenta Juntos por el Cambio, van todos destinados a la agenda fondomonetarista, no solo por las paritarias a la baja o el ataque a la población trabajadora, sino también a la entrega de recursos de cada provincia. Y eso, después, esa oposición se cae cuando votan esas leyes, porque es lo que pasó en Jujuy, es lo que pasó acá en Chubut. Se cae la oposición porque todo el arco político la sostiene. Milce, la pregunta sería si ustedes, aparte de esta postura tan clara que lo vienen mostrando hace tiempo y es coherente, piensan cuál sería una opción a aumentar los ingresos de la provincia, lo que se dice la torta, la matriz productiva, es decir, ¿por dónde les parece que Chubut, que está muy ajustada en cuanto a su presupuesto, hablábamos de lo salarial, cómo le parece que la provincia puede salir o mejorar esa torta, ¿no? Bueno, yo creo que en principio, y voy a volver con esto y voy a insistir porque nos conocen desde los 80 como los locos del no pago, es tan sencillo, digamos, más que inversiones necesitamos que la plata no se vaya para afuera, de la provincia y del país. Para nosotros es concreto, de ahí puede alcanzar para generar empleo, para construir viviendas, para arreglar todos los hospitales de la provincia y crear más, para las escuelas, porque es demencial la cantidad de plata que se paga en pago de deuda. Y creo que otra de las cuestiones que necesita y que venimos exigiéndole también a Arcioni es que clarifique esos números. ¿Cuánto realmente se está yendo en el pago de deuda? Por ejemplo, tenemos conocimiento de que en abril se fueron 6.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que Acá tenemos el una ministro de masa... Economía, el programa pasado le preguntamos, él dio los números, él decía
aproximadamente estar más de accesible 30. todo el claro, tiempo. son más tiene de- que ser público. Es como la Público. plata que se le debe a la caja de Claro. provincial, ¿no? La plata de ISIS. Bueno, año a año, planilla a planilla, van cambiando los números. Y lo único que Claro. sabemos es que la manejan como si fuera la caja chica del Pero gobierno. al principio estamos hablando de cerca de 35 millones de dólares trimestrales, como para poner un número. Claro, sí, pero... Y se estiró hasta el 2030. Le explicaba que la Claro. renegociación que vencía en 2026 se Y suspendió la 2 fueron años renegociando y hasta el reestructurando y así. Y terminás cada vez pagando 2 veces, 3 veces, 4 veces, un montón de veces la misma deuda. Digo, pensar que en la provincia nosotros tenemos una masa salarial que dice el gobierno que casi el 100% de los ingresos de la provincia se van en el pago de la masa salarial, de 20.500.000. También lo dijo, habló del 70% de los ingresos genuinos, hoy por hoy, Claro. de la masa salarial. Eso explicaba. Claro, pero ¿eso a quién beneficia? Pagar sostenidamente y programáticamente una deuda. ¿Beneficia a la clase trabajadora o beneficia al sector que está cobrando esa deuda, cuya, la clase trabajadora, que es la que tiene la descarga de esa crisis, desconoce? O sea, porque si yo sé que le debo 5 pesos al almacenero, tengo en claro cuánto le debo y a quién se los debo. Acá no sabemos a quién estamos pagando. Y como dice Milce, o sea, seguir renegociando y renegociando es como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Insosteniblemente, no, hay Bueno. un momento donde hay que poner un basta. El resto de los candidatos coinciden en que hay que... Ahora le voy a preguntar a Trefige, que no lo escuché hablar del tema, pero Torres, Luque hablan de sentarse y renegociar. Claro. Hablan de una bomba. Ustedes dicen directamente no, pagar. no. Suspender todo el pago e investigar. Esto que dice Julieta, ¿a quién se le está pagando y por qué? El BOCADE, por ejemplo, ¿a dónde se destinaron esos fondos de esa deuda? Decían que era para escuelas y no sé qué, pero eso no se tradució en la vida real, como en lo concreto. Entonces, investigar qué hicieron, a dónde fueron destinados todos esos recursos, suspender todo pago y con esos 6.000 millones que te estoy diciendo de un solo mes, pensemos que todas las cosas que podríamos hacer en la provincia, ¿no? Creo que es clarita la cuenta. Bien. Bueno, el resto de las políticas públicas en materia de seguridad, imagino que también deben tener una mirada que por ahí difiere de la del resto de las propuestas, ¿no? Sí, bueno, para ahí ahí sí hubo presupuesto, porque en estos últimos 3 años se incrementó a 400 millones. Entonces vemos igualmente también... Por ahí no, que ustedes dicen que no es una prioridad a la hora de gastar plata la seguridad, pondrían No, énfasis. porque una cosa es que se gaste la plata en seguridad cuando hablamos de seguridad en términos de combatir el crimen y otra cosa es la seguridad para el ajuste, ¿no? En este caso, en este gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sobre todo a partir del chubutazo antiminero, ese presupuesto se incrementó y sabemos bien que lo que necesita todo ajuste es la represión, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es también una problemática de la juventud de nuestra provincia. Al no haber una oferta educativa que sea accesible, porque oferta educativa la hay, pero que sea accesible, que se puedan dedicar a estudiar, y la cuestión a nivel familiar también tiene su injerencia, ¿cuál es la salida rápida? Ser policía, ¿no? O sea, uno no va a contrariar desde ese lugar, pero también lo vemos como un problema, ¿no? A nivel provincial, de que, bueno, la verdad es que no hay ninguna política que ofrezca una salida de trabajo real y viable a través de los estudios. Entonces, la salida rápida es esa y inevitablemente, digamos, también es la marca futura de qué es lo que se va a venir, porque ¿quién va a invertir en algo que sabe que no le va a servir? ¿No? Emilce, de lo político quiero ir un poco ya en el cierre de la nota, pero algo que vos lo esbozaste, yo te llevé a lo personal, a lo privado, pero hablabas de la propuesta del Frente de Izquierda. Va creciendo con los años porque van cada vez pudiendo presentar más listas a nivel municipal, bueno, en todos los cargos, llegando a nivel nacional. Todavía, a nivel voto, uno no ve representantes de la izquierda en cargos importantes en la provincia. Supongo yo que tiene que ver con, bueno, que el electorado tengo una mirada de decir, bueno, en la izquierda es posible, puede haber la izquierda en el gobierno, en algunos países sí se ha dado, digamos, pero todavía por lo menos acá en la provincia del Chubut es lejano, lo ven más cercano, es difícil competir ante una polarización tan fuerte de los partidos conocidos, incluso que son frentes nacionales. Sí, nosotros venimos de, bueno, las últimas elecciones de dar un batacazo, ¿no? Desde el Frente de Izquierda a nivel electoral y me parece que eso muestra también... El acompañamiento que tenemos en los votos es el acompañamiento traducido que nosotros tenemos en las calles para con los trabajadores, las mujeres y la juventud, ¿no? Nosotras cuando recorremos los barrios, bueno, y cuando hablamos con la gente, con las escuelas, en los hospitales, hay mucho acompañamiento, mucho convencimiento de que lo que nosotros estamos proponiendo es la salida, pero después el tema creo que es justo esto que vos decías, en una elección de este tipo, donde se polariza tanto y donde también, bueno, no hay una cuestión más subjetiva de nosotros del Frente de Izquierda, que es que no contamos con los recursos con los que ellos cuentan. Pero para nosotros es una decisión política. Digo, si viene una empresa a decirnos, chicas, les ponemos plata para su campaña, nosotros diríamos rotundamente que no.
Que no, porque nosotros nos autofinanciamos con el aporte de los compañeros y eso nos delimita una política, ¿no? Es decir, ¿para quién hacemos política nosotros? Para los trabajadores, no hacemos política para unos pocos a quienes tendríamos que responder si es que nos financiaran. Por eso para nosotros es también una cuestión de confesión de parte, ¿no? De decir, bueno, nosotros esta es la manera de autosustentarnos. Pero bueno, eso tiene sus límites, ¿no? Esto de no poder llegar a todos los medios, de no poder que nuestras caras estén en todos lados. Los supercarteles. Los supercarteles, digamos, y tener gente pagada para volantear, digo, pues todas esas cuestiones suceden. Nosotros, bueno, lo hacemos más a pulmón, más el cara a cara, más el patear los barrios, más el recorrer la provincia. Y para nosotros es un poco eso. Bien, bueno, pero es una decisión que está claro que tiene sus costos, ustedes sí, son conscientes de eso, sí, sí. Pero por lo que uno va viendo en las elecciones hay como un piso que se va logrando y la idea es ir creciendo de a poco. Me parece que imposible pensar en decir competir en esa es con David contra Goliat, ¿no? Pero me parece que el desafío es seguir creciendo en la representatividad. Concejales, diputados, ¿no? Supongo yo, a ver, es una opinión, pero es una pelea desigual, ¿no? Sí, totalmente, sí. Pero bueno, es como decía Milce, ¿no? Dime quién te financia y te diré qué intereses defiendes. Claro. Entonces, si tenés un capital que aporta a un partido, aporta a otro, como en el caso de Madanes Quintanilla, que en 2019 aportó a Fernández y aportó a Macri, bueno, con cualquiera de los dos que ganara iba a salir beneficiado. Acá nosotros le rendimos cuenta al vecino, al laburante, y se terminó. Entonces siempre vamos a estar ahí y siempre hemos estado. Por eso yo creo que también ese crecimiento se vio reflejado en las últimas elecciones y en los últimos años. La izquierda ha crecido fuertemente en la provincia, ¿no? Porque también lo vemos no solo desde este lugar, sino también desde un lugar de compartir con los compañeros que son precarizados laboralmente, ¿no? Como es la unidad piquetera. Entonces, cuando uno, digamos, también comparte esa otra lucha que muchas veces los medios no las muestran, bueno, la verdadera lucha de la vida está ahí, ¿no? Quien realmente no tiene un trabajo en blanco, no tiene asegurado el alquiler, no tiene asegurado el plato de comida, porque también a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, se aplica ahí el ajuste, ¿no? En la entrega de los bolsones, en los faltantes de los camiones, en los merenderos y los comedores que no tienen realmente lo que necesitan, porque el mismo Estado municipal, provincial y nacional no se los quiere entregar. O sea, son decisiones políticas acá. Bueno, por lo pronto, acá en el espacio saben que siempre lo tienen, es la idea nuestra, no sé si todos los medios es así, pero acá siempre, mostrar todas las caras. Y agradecemos. Y renovamos, Emilce, la invitación para dentro de 2 semanas, para el debate, donde vas a poder decir cara a cara esto con tus competidores. Total, nosotros confirmamos desde el primer momento, no le tenemos miedo al debate. Ahí está, así que ya está el compromiso asumido. Gracias a las dos por venir, han sido muy gracias. amables. Bueno, allí pasaban las dos integrantes de la fórmula del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Emilce Saavedra y Julieta Rusconi, para gobernadora y vicegobernadora en las elecciones del 30 de julio. Momento de una pausa y a continuación otra fórmula provincial que integran César Trefinger y Laura Mirante. Ya venimos.